y hablamos de parque de diversiones en la capital federal, la reminiscencia nos lleva a dos. Al Ital Park, que ya no existe, donde hay un gran parque, y al Parque de la Ciudad, llamado también Interama, donde muchos de nosotros tenemos recuerdos. Pero, ¿qué pasó realmente para que el Parque de la Ciudad hoy esté de la manera en que vos lo has recorrido y nos has mostrado? Porque hay un antes y un después que nos muestra lo que pudo haber sido y lo que no fue, quizá por negociados o cuestiones que todavía desconocemos después de 3 décadas. Vamos a tratar de ahondarlas, pero claro, muchos se preguntan cómo eran esos juegos. Tal vez no lo conocieron o tal vez no recuerdan en particular cada uno de esos lugares. Estuvimos allí y esto no solamente es el correlato de una historia que vino a partir de todas estas cuestiones. ¿Quién tiene que ver con este saqueo que se produjo en el parque? Lo explicamos y por supuesto también tratamos, Guillermo, de entenderlo. Bueno, vamos a verlo. El parque tenía 4 trenes, réplicas de locomotoras antiguas. Acá hay motor. Yo no sé si esto es de un auto, de qué será. ¿Habrán venido a desarmar algún auto? No lo sabemos. Pero solo queda esto de la vieja locomotora. Hoy parece un juego de nenes. Esto es lo que hoy queda de aquel viejo tren. Esto funcionaba. Esto está en el Parque de la Ciudad, Ciudad de Buenos Aires. Es lo que queda. Lo demás se lo fueron robando. Se fue prácticamente desapareciendo. No todos tuvieron la suerte de conocerlo, de disfrutar lo que algunos soñaron como la Disney World de Villa Soldati. El Parque de la Ciudad siempre te da más. El Parque de la Ciudad agoniza y así conocimos cada uno de estos tesoros olvidados. Esta era la montaña rusa Aconcagua, que fue diseñada especialmente en Alemania. Es increíble ver este gigante olvidado. Así era y así está. Lo que es la dejadez. La dejadez y las bombas que se robaron. Las bombas que se robaron. Qué increíble, Dios mío. Uno cuando ve estas cosas... Estamos hablando de un patrimonio de más de 200 millones de dólares. Qué bárbaro, qué increíble. Todo esto está con agua y ahí pueden ver cómo esa puertita que era el sector de máquinas... No es. ¿No es? ¿El sector qué es eso? Ahí era como un... No, es un espacio hueco. Un espacio hueco. Funciona la oficina de operaciones. Fácilmente un chico puede pasar. Mirá, tiene mucha agua, ¿ves? Ahí se puede ver que lo han dejado librado al azar esto. Ahora los nidos de pájaros tapizan parte de su estructura e incluso uno de los sectores operativos está inundado. El Gulliver, el gigante dormido que espera en los fondos del parque, está despintado y arrumbado. Eso no sería nada si viéramos estos juegos. Muchos fueron desguazados intencionalmente, guardados en estos galpones sin ningún tipo de cuidado. La excusa de preservarlos del paso del tiempo. Incluso otros directamente fueron saqueados. Algunos dañados a propósito. Pocos cuidaron al parque. Claro, los que tenían que hacerlo no lo hicieron. Esta era la montaña rusa infantil. Así muchos chicos disfrutaban en sus autitos. Así la encontramos hoy. Hay un juego, está ahí un auto que queda como recuerdo. Lo que sigue es más increíble aún. Como forma de restituir el parque a la gente y supuestamente darle vida, el año pasado transformaron parte de las hidrosillas chocantes en esto, piletas de natación para las colonias de vacaciones. Incluso la montaña rusa, que tenía un sector de aguas, también fue desguazada. Pero esto lo que hace es recuperar un espacio que estaba absolutamente inutilizado, que significa, como ven acá, un aprovechamiento absoluto, y también otra pileta que está en la zona donde había juegos acuáticos que se recuperaron en el Parque de la Ciudad. Los gomones y parte de todo el equipamiento están tirados en un galpón. Los sistemas de sonido que estaban por todo el parque fueron saqueados. Hoy hay cables expuestos y hasta hubo varios actos de vandalismo. Se llevaron elementos y vendieron piezas. Algunos de los detalles. Estas son las cosas que van pasando con el tiempo y el olvidarse de las cosas, ¿no? Esto es muy fácilmente arreglable. Pero pasa que la tapa de aluminio de esto se la robaron. ¿Se la robaron? Lo más increíble estaría por llegar en nuestro avance por el Parque Fantasma. La torre espacial fue arreglada para poder ser utilizada como mirador, pero el arreglo duró pocos meses. Subir acá sería un sueño increíble, poder estar en este lugar que es, para que ustedes tengan una idea, como si existieran 65 pisos, por la altura, la magnitud de esta torre.
de este lugar, de este mirador increíble de la ciudad de Buenos Aires. Claro, los ascensores no funcionaron más, se volvieron a habilitar y nunca más funcionaron. De nuevo. Ahí se puede ver. Son ascensores de alta velocidad, llegan a 4 metros por segundo, llegan al mirador en menos de un minuto. Menos de un minuto. Reparar los ascensores costó casi 2 millones de pesos, pero de nada sirvió. Hoy ya no funcionan. Este es uno de los juegos que había sido rescatado en 2007. Es el Matterhorn. Así está hoy, después del temporal. Este juego es el conocido Matterhorn. La última tormenta lo dejó así, había sido restaurado entero, por completo, en el 2007. Claro, la última tormenta hizo que se vea hoy esta postal, ¿no? Inutilizado, esperando que alguien se acuerde de él. Lo mismo pasó con los sectores de comida. Así está la fuente de los delfines, abandonada, con el agua podrida en su interior. El lago tiene hoy estado también parecido al de muchos lugares, ¿no? Miren las algas en el fondo. Nada, simplemente con drenarlo, con limpiarlo. Un chorro de agua que alimenta ahí el lugar. Hoy estas piletas gigantes están así. Se robaron parte de sus instalaciones y no se puede disfrutar de este increíble paisaje. Esto es tan solo una muestra del saqueo al patrimonio de una ciudad. Mucha gente quiere que el parque vuelva a funcionar. ¿Es posible esta nueva aventura? Los galpones parecen encerrar la clave. Allí hay miles de piezas que podrían ser reutilizadas. Bueno, Guillermo de Bernardi es una persona que se dedicó a estudiar, a querer entender, a saber por qué el parque de la ciudad está así. Ahora vamos a seguir hablando después de la pausa, Germán. La pregunta es, ¿se puede salvar? Y si se puede salvar, ¿se necesita muchísimo dinero? No, se puede salvar y con poquísimo dinero. ¿Sí? De hecho, menos de lo que el parque tiene asignado. Bueno, después también nos vas a contar quiénes se fueron robando la plata de a poco, qué pasa con estos juegos que están nuevos, con todo lo que veíamos allí, que todavía es salvable y que sin embargo alguien se empeña en que nunca este parque vuelva a renacer. Lo hacemos después de la pausa, ¿sí? ¿Qué es el Himalaya, Diego? El Himalaya era un juego muy visitado que tenía una especie de configuración parecida al Matterhorn, juego que tenía una especie de sillas que giraban alrededor de una bola gigante, una bola de boliche, por así decirlo. Claro, fue desguazado, Guillermo, vos sabés que no está más ese juego. Ahora, intentamos reconstruir cómo fue esa etapa de desguace. Hay una secuencia fotográfica que nos permite ver de qué forma lo desarmaron, porque incluso cuando lo desarmaron también lo rompieron. Bueno, Germán, que está aquí, después nos va a agregar algunos datos, pero vamos a ver primero el informe. El Himalaya desapareció y se lo tragó la tierra. Estaba alojado en un sector del parque donde abundan este tipo de atracciones. Pero se fue. No está más. Mejor dicho, lo desarmaron. Lo arrancaron de esos enganches al piso. Y claro, casi lo destruyen. El juego estaba en perfecto estado, aunque en una de las tantas idas y vueltas aseguraron que no servía más. Terminaron con él. A nadie le importó que funcionara. Y esta secuencia fotográfica resume esa muerte. Lo fueron desguazando, incluso personal que tampoco conocía características del juego, que tiene un sistema específico para su desmonte. Estas fotos muestran que el juego tenía poco desgaste y que todavía podía seguir funcionando y siendo utilizado. Con la excusa de preservarlo, el Himalaya terminó supuestamente en un galpón, pero en el camino todas estas piezas estuvieron tiradas durante varios meses. Aquí la gran bola de boliche que el Himalaya tenía en su centro está tirada en el piso. Al no poder desmontar la poderosa estructura, algunos elementos fueron arrancados. El Himalaya corrió la suerte de otros tantos juegos, tirado en un galpón, esperando que alguien decida que muchos chicos y grandes puedan disfrutarlo. El Himalaya fue solo uno de los tantos embates contra el parque de la ciudad, aunque todavía queda mucha gente que piensa en él, que repasa estas postales de infancia y adolescencia, en las que el sueño de la Disney World de Villa Soldati fue posible. Bueno, esto fue todo lo que
se hizo, o en realidad no se hizo o se destruyó, porque esto estaba destinado a ser el gran parque de la ciudad. Bueno, Germán, gracias por estar aquí una vez más. La pregunta es, con los gobiernos que se dieron a posteriori de la democracia, porque tiene que ver mucho con el nacimiento del parque, ¿quiénes intentaron poder salvarlo? ¿Y qué fue lo que pasó para que 30 años después estemos hablando de esto que está totalmente en ruinas? Bueno, digamos, desde el comienzo de la democracia prácticamente empieza la historia de la caída del parque. A 5 días de haber asumido el gobierno de Alfonsín se rescinde el contrato y las distintas administraciones fueron llevándolo cada vez con menos capacidad técnica y operativa, ¿no? Digamos, lo han ido manteniendo a lo largo del tiempo porque siempre fue rentable y siempre fue una caja política. O sea, rentable una parte de todo eso, esas carcasas, en medio de todo eso que se ve y de la destrucción, hay una parte que es rentable del parque. El parque es altamente rentable, lo fue durante muchos años, hasta el 2003 que estuvo operativo en casi el 100% del parque. Sí. Germán, ha habido un estado de conservación de las cosas que la verdad que hoy lo vemos en estas fotografías, que dista de una conservación importante que se le ha dado. ¿Qué se puede decir de esto que se ve tirado allí a la vera de la autopista en un lugar donde supuestamente iban a conservar estos elementos? Bueno, desidia y mala fe es lo único que se puede decir. Esto es obra de esta administración actual. Esto hasta el año 2003 estaba guardado en galpones, ese tren que se ve en la montaña rusa Aconcagua, el azul, nunca tuvo uso, así que es un tren 0 kilómetros, que tiene un valor de mercado de alrededor de 1 millón de euros, y fue sacado en el 2007 a raíz del incendio de la Villa del Cartón, se realojó a la gente en los galpones. Aclarémosle a la gente que estos juegos fueron diseñados específicamente para el parque. Específicamente para el parque algunos, otros son muy comunes y muy valorados a nivel mundial. Ahora, Germán, recién veíamos a un Macri saludando a los chicos con la habilitación de... ¿Por qué te reís? Bueno, esa pileta que habilitó Macri es una montaña rusa de agua, que es la más larga del mundo en su tipo. ¿La más larga del mundo de todos los parques de diversiones? Montaña rusa de agua doble de casi 1,5 kilómetros de recorrido, es la más grande que existe en el mundo, que tiene un valor de mercado usada de más de 6 millones de euros y la convirtieron una parte insignificante de esta montaña rusa en una pileta en la que no caben más de 30 chicos de no más de 3 años. O sea, todo para marketing. Mirá, es como eso, envolver ejemplo, una docena de huevos con un Picasso. Estos son los gomones que eran parte, ¿no?, de uno de los juegos que tenía que ver con las aguas. Esos son los troncos con los que la gente recorría la montaña rusa. La montaña rusa ahí. Los han tirado ahí, mal estivados, sin preservarse de que no se dañen las ruedas que van rozando en la estructura. Sin ningún tipo de cuidado. O sea, lo que vos decís es puro marketing político para decir estamos en el lugar y viendo qué hacemos. Por supuesto es puro marketing político y pura corrupción, porque en ese trabajo que no excedió de una mano de pintura en la pileta que era de los botes chocadores y 2 paredes y una bomba de recirculación en lo que es la pileta que hicieron en Hidrovértigo, gastaron 2 millones de pesos. Ahora te pregunto, no sé, Tellerman, Ibarra, los jefes de gobierno, ¿intentaron hacer algo para salvar el parque alguna vez? Hasta Ibarra todos lo fueron llevando mejor o peor, según las administraciones. Lo exprimieron, sí. Lo usaron políticamente. Todo lo que ingresaba al parque nunca se reinvirtió en el parque. Mientras el parque funcionó y lo podían mantener con lo poco que iban rescatando, ¿Y por qué decís hasta Ibarra? Porque Ibarra tomó una decisión arbitraria al cerrarlo en el 2003. Lo cerró con la excusa de que por una clausura de la Defensoría del Pueblo y del juez Gallardo de 12 juegos se reducía mucho la oferta de entretenimiento del parque y lo cierra para repararlo. Lo cierran a finales del 2003 y lejos de repararlo, lo dejó en total abandono, sin mantenimiento. ¿Se llevaron cosas, robaron cosas del parque? Faltaron cosas en ese tiempo y van faltando siempre, porque se permitió mucho el vandalismo, no se cuidó el patrimonio debidamente, a pesar de tener siempre un presupuesto importante asignado por el Estado. Esto tirado acá, por ejemplo, que conocimos durante esta semana, son autitos chocadores, ¿no? Esos ¿Cuánto son vale un chocadores. autito chocador, por ejemplo, si yo lo quisiera comprar, técnicamente? Miles y miles de pesos, imagino. Y sí, es difícil estimar el valor ahora, pero sí alrededor de entre 10 y 20.000 dólares. A ver, ¿se pueden reparar? Se pueden reparar, la mayoría se pueden reparar, algunos fueron lamentablemente demasiado dañados y no. Claro. Pero, por ejemplo, autos chocadores había 65 en cada pista. 65, sí. O sea, iba a ser una pista impresionante. Es una pista impresionante. Sí. El Himalaya, el Speedway. Claro, porque hay algo que se llama fatiga de materiales. Aún sin uso, se vienen abajo. No, la fatiga del material sí hay una fatiga por la carga estática, pero... Claro. No, ¿Pero alguna vez fueron usados o esto nunca? Sí, todos fueron usados, pero considerando el periodo de tiempo que el parque permanecía abierto, entre clausura y clausura... ¿Es solo por abandono? No tiene más de 10.000 horas de uso cada juego. Nada. No, es insignificante.
Bueno, a ver, pero hay un dato que vos nos decías que nos parece relevante, que es la plata que se necesita para poder salvarlo, porque vos pertenecés a un grupo de gente que se dedicó a ver cómo poder salvar el parque de la ciudad. ¿Con cuánta plata podemos salvarlo? Por lo menos empezar. Recuperarlo totalmente el parque con unos 20 millones de pesos. Ajá. Pero con 2 millones de pesos se pueden poner en marcha aproximadamente 30 juegos. Ajá. ¿Y le hicieron esta presentación a la Sí, jefatura de gobierno? sí, hemos entregado este ¿Y? proyecto que tengo en manos, se lo hemos entregado a la que era vicejefa de gobierno, Gabriela Michetti, se lo hemos entregado a Rodríguez Larreta. Creo que ni eso. Nada. Creo que ni eso, nunca ni siquiera una devolución. Bueno, vamos a seguir, ¿no? Sí, investigando, porque estamos hablando de más de 100 hectáreas, de un parque abandonado y de una investigación que empezó Diego García Sáez en América Noticias, que le abrió los ojos a mucha gente que alguna vez visitó este lugar. Muchas gracias. No hay por qué.